Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Sí, vamos al grano, ¿por qué? Porque mientras estábamos leyendo la Biblia en orden cronológico desde el punto de vista de los evangelios, en la serie leemos los evangelios en orden cronológico, leyendo la Biblia cronológica de estudio en versión NBLA, surgió una pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús estaba liberando endemoniados, allí a los 2 endemoniados de la región de los Gadarenos, o según el libro de Marcos o Lucas era un solo endemoniado. Bueno, ya vamos a dar una respuesta con respecto a eso, pero surgió el tema de cuándo, Rodo, surgió esto de liberar endemoniados, porque en el Antiguo Testamento casi no se ve. Y es verdad, yo le puse allí, qué interesante para hacer un video e investigar al respecto y traerles un video. Bueno, este es ese video que va a intentar dar respuesta a esto del movimiento demoníaco en el Antiguo Testamento y qué luz había en base a la revelación escritural de Satanás, sus demonios y sobre todo esto de que casi no se ve liberación de demonios o de endemoniados en el Antiguo Testamento. Les diré que lo más cercano que tenemos es cuando Saúl estaba allí atacado por un espíritu inmundo que Dios le había mandado, tremenda revelación, y que cuando David tocaba, el espíritu, maligno se apartaba de él. Literalmente dice así la palabra del Señor, en donde, allí frente a la música del ungido de Jehová, el espíritu se alejaba de Saúl, pero luego volvía a atacarlo y a oprimirlo y hacer que su carácter y temperamento reaccione enloquecido al punto de querer matar a el mismo David en varias ocasiones. Bueno, es lo más cercano que tenemos a actividad demoníaca explícita en el Antiguo Testamento, donde también se nos da un poco de cómo intentaba ser liberado a través de la unción que estaba en David mientras tocaba el arpa en presencia de Saúl. Pero es lo único que tenemos. Por ende, no voy a dar mi opinión al respecto de lo que la palabra del Señor dice, sino que voy a leer que es el libro Teología Sistemática, segunda edición de Wayne Grudem, que es un libraco tremendo que tengo aquí para poder leerlo junto a ustedes y sacar conclusiones al respecto. ¡Vamos! Y mientras desarrolla la doctrina de Dios a lo largo de toda su cantidad de páginas, aquí en la página 547 nos va a dar justamente un pantallazo general en el punto número 4 que dice: hubo diferentes etapas de actividad demoníaca en la historia de la redención, y va a abarcar la historia del Antiguo Testamento diciendo lo siguiente: debido a que la palabra demonio no se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento, en un principio podría parecer que hay poca indicación de actividad demoníaca. Sin embargo, el pueblo de Israel pecó a menudo sirviendo a los dioses falsos, y cuando nos damos cuenta de que esos dioses falsos eran en realidad fuerzas demoníacas, vemos que sí hay bastante material en el Antiguo Testamento que se refiere a los demonios. La identificación de los dioses falsos como demonios se hace explícita, por ejemplo, cuando Moisés dice, y es Deuteronomio 32, 16 y 17, y dice: lo provocó a celos a Dios con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido. Y sigue diciendo: además, al reflexionar sobre la práctica horrible del sacrificio de niños que los israelitas imitaron de las naciones paganas que los rodeaban, el salmista dice: sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Explícitamente lo dice el Salmo 106, versículos 35 al 37. Y sigue diciendo: estas referencias demuestran que la adoración ofrecida a los ídolos en todas las naciones que rodeaban a Israel era en realidad adoración a Satanás y a sus demonios. Por eso Pablo puede decir de las religiones falsas del mundo mediterráneo del primer siglo: no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y es 1 Corintios 10:20. Y déjenme decirles algo porque es impresionante.
interesante porque uno leyendo el Nuevo Testamento se encuentra con esta frase y cree que es una frase revelada al apóstol Pablo, pero no es revelada al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabiendo lo que el Antiguo Pacto dice, sabe que la adoración a los ídolos refleja lisa y llanamente en el mundo espiritual adoración a Satanás y a los demonios. Idolatría igual adoración a los demonios. Eso siempre es y será así. Por eso ponelo en el comentario. La idolatría es la adoración a los demonios, bíblicamente hablando, de acuerdo al Nuevo Testamento en Pablo, pero también al Antiguo Testamento, en la ley de Moisés y también en los escritos de los Salmos. Pero seguimos ahora leyendo el libro Teología Sistemática de Gruden, diciendo lo siguiente, y es la lectura de los últimos 2 renglones de esta página. Entonces parece correcto concluir que todas las naciones alrededor de Israel que practicaban la adoración de ídolos estaban involucradas en la adoración de demonios. Las guerras que los israelitas pelearon en contra de las naciones paganas eran batallas contra naciones que estaban controladas por fuerzas demoníacas y por lo tanto bajo el control del maligno, según Primera de Juan 5:19. Sus batallas eran tanto físicas como espirituales. El pueblo de Israel necesitaba depender del poder de Dios para que los ayudara en la esfera espiritual y en la física. Considerando esto, es significativo que no hay casos claros de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. La analogía más cercana es cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl, que es lo que yo les había mencionado. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él, y allí está el pasaje. Sin embargo, la Escritura habla de esto como un suceso que se repetía cada vez, lo que implicaba que el espíritu maligno regresaba cuando David se marchaba. Este no era un triunfo completo y eficaz sobre los espíritus malignos como los que encontramos en el Nuevo Testamento. Consecuente con el propósito de Satanás de destruir todas las obras buenas de Dios, la adoración pagana de ídolos demoníacos se caracterizaba por prácticas destructivas tales como el sacrificio de niños, y allí está el pasaje que leímos, provocarse daños corporales uno mismo, y allí están los pasajes, y la práctica de la prostitución como parte de la adoración pagana, y allí están todos los pasajes. La adoración a los demonios llevaba generalmente a prácticas inmorales y autodestructivas. Y ahora déjenme que les pueda leer las notas al pie que hay en 2 columnas de esta página acerca de los demonios y sus prácticas en el Antiguo Testamento, y va a decir lo siguiente: aún hoy una marca característica de muchas de las religiones no cristianas es que sus seguidores más devotos se involucran en rituales religiosos que destruyen uno o varios aspectos de la humanidad, tales como su salud física, su estabilidad mental o emocional, o su sexualidad humana como Dios quiso que funcionara. Tales cosas sin duda cumplen las metas de Satanás de destruir todo lo que Dios ha creado bueno. Puesto que Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira, la distorsión y la negación de la verdad está siempre presente en las religiones falsas, especialmente en donde hay una fuerte influencia demoníaca. Y ahora va a decir en la nota número 13, hubo exorcistas judíos en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que intentaron lidiar con las fuerzas demoníacas, pero es dudoso que fueran muy eficaces. Hechos 19:13 menciona algunos exorcistas judíos ambulantes que intentaban expulsar demonios en el nombre del Señor Jesús como una nueva fórmula mágica, aunque no eran cristianos y no tenían ninguna autoridad espiritual de parte de Jesús. Se encontraron con resultados desastrosos. También cuando Jesús se enfrentó a los fariseos dijo: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Su declaración no significa que los seguidores de ellos tuvieran éxito, sino simplemente que estaban expulsando demonios o tratando de hacerlo con un éxito limitado. En realidad, el argumento de Jesús funciona muy bien si ellos estaban fracasando por lo general. Si mi gran éxito en expulsar demonios es debido a Satanás, entonces, ¿a qué se debe el éxito limitado de sus seguidores?
Probablemente a un poder menor que el de Satanás, sin duda no se debe al poder de Dios. La sugerencia es que el poder limitado de los exorcistas judíos no era de Dios, sino de Satanás. Josefo, que era un historiador de aquel tiempo, registra un ejemplo aparentemente exitoso de exorcismo llevado a cabo por un judío llamado Eleazar, que usaba un conjuro que se decía estaba derivado de Salomón. Resulta difícil saber exactamente cuán extendida estaba esta práctica y cuán exitosa era. Por un lado, Dios pudo haber concedido cierto grado de poder espiritual sobre los demonios al remanente fiel de creyentes judíos en todos los tiempos. Él ciertamente protegió en general al pueblo fiel de Israel de las fuerzas demoníacas de las naciones circundantes. Por otro lado, no es imposible que Satanás hubiera trabajado a través de judíos incrédulos, así como también por medio de otras culturas incrédulas, para dar cierta apariencia de poder limitado a los exorcistas, brujos, hechiceros, entre otros, pero siempre con la intención de llevar a las personas a una mayor esclavitud espiritual. Lo que es cierto es que Jesús vino con un poder espiritual sobre los demonios muy superior a lo que las personas habían visto antes, y ellos quedaron maravillados. Y a partir de allí terminará con la cita. Ahora bien, si hasta aquí se ha descrito la actividad demoníaca en el Antiguo Testamento y hemos podido ver que en el Nuevo Testamento se desata un poder tremendo y se ve mucha liberación demoníaca y Jesús liberando demonios, y vos me decís, ¿pero dónde estaba eso en el Antiguo Testamento? Bueno, déjenme leerles lo que dice el libro acerca de la manifestación de la actividad demoníaca, pero ya en el Nuevo Testamento. Dice así. Y leemos los dos últimos renglones de la página 548 y seguimos en la 549. Dice así: durante el ministerio de Jesús, después de cientos de años de una incapacidad para obtener cualquier tipo de triunfo eficaz sobre las fuerzas demoníacas, cuando Jesús llegó expulsando demonios con absoluta autoridad, las personas se quedaban asombradas. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen, según Marcos 1:27. Un poder así sobre las fuerzas demoníacas nunca se había visto antes en la historia del mundo. Jesús explicó que este poder sobre los demonios era una marca distintiva de su ministerio para inaugurar el reino de los cielos entre la humanidad en una manera nueva y poderosa. Y aquí está la cita, Mateo 12, 28 y 29. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Y aquí dice, el hombre fuerte es Satanás, y Jesús lo había atado probablemente en el tiempo de su triunfo sobre él en las tentaciones en el desierto. Durante su ministerio terrenal, Jesús había entrado en la casa, el mundo de los incrédulos que están bajo la esclavitud de Satanás, del hombre fuerte, y le estaba arrebatando sus bienes, es decir, liberando a las personas de la esclavitud satánica y llevándolos al gozo del reino de Dios. Era por medio del Espíritu de Dios que Jesús hacía esto. El nuevo poder del Espíritu de Dios que actuaba para triunfar sobre los demonios era la evidencia de que en el ministerio de Jesús el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y así terminamos con la lectura y así intentamos dar luz a través de materiales como es el libro Teología Sistemática de Wayne Grudem, tremendo en su segunda edición, y la reseña está en el canal y te dejo aquí el link de en sí la reseña de todo este tremendo libraco muy recomendable de Editorial Vida, Y bueno, a raíz de la pregunta de uno de los suscriptores que puso allí, Rodo, ¿cómo fue esto de la actividad demoníaca? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se veía? Bueno, aquí está la respuesta, hablando con propiedad, leyendo uno de los libros más recomendados acerca de
todo lo que tiene que ver con la teología sistemática, Así que espero que les haya interesado. Recuerden que en el Antiguo Testamento se había visto muy poca actividad demoníaca, pero Satanás y sus demonios estaban totalmente gobernando el mundo. Recuerden que en Daniel también se da una conversación entre el ángel y Daniel diciendo el príncipe de Persia, pero Miguel, el arcángel Miguel, me acompañó para luchar contra él, y luego vendrá el otro ángel como huestes celestiales de maldad contra huestes celestiales de bondad o del reino de Dios. Bueno, no hay mucha luz al respecto, pero cuando el Hijo de Dios vino, Dios con nosotros, Emmanuel, tomó forma de carne, allí tomó forma humana, el mismo reino de los cielos vino a nosotros y su autoridad se manifestó. Y eso lo vemos y lo entendemos en base a la revelación del Nuevo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento hay tanta actividad demoníaca y no tanto así en el Antiguo Testamento de manera explícita y contundente. Así que bueno, ya que estamos, siempre les digo al final del video que pueden conseguir este material o cualquier otro en la librería local donde estés allí en tu ciudad, o también podés ingresar a los links de compra en Amazon de este libro en particular que está en la descripción del video, y hay además un montón de links de compra de Biblias de estudio y materiales recomendables en Amazon asociados. Allí están los links. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con Rodo, y claro, estamos allí para servirte con responsabilidad con un cupón de descuento. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable, Y gracias a todos los que se van sumando a esto, que es ser miembros colaboradores del canal. Si te interesa y querés bendecir a nuestra familia, podés hacerlo por ese medio también, o podés comunicarte al número que te mencionamos allí directamente conmigo y podés apoyar nuestro trabajo en el canal y a nuestra familia con un aporte mensual de lo que quieras, que siempre va a venir muy bien, y estamos muy agradecidos a Dios por su providencia a través de ustedes. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!